Seguimos en el living, tenemos el gusto enorme de recibir a Facundo de Almeida. Él es el director del MAPI, el Museo de Arte Precolombino e Indígena. Y bueno, está generando gran repercusión por una mirada diferente que está poniendo en los museos y que capaz que se replica en algún otro museo de nuestro país. Gracias por acompañarnos. No, por favor, un placer, como siempre, invitado a tus programas. Ahora que nunca había venido, así que muchísimas gracias. Ya nos conocemos de la radio. Muchísimas gracias. Bueno, me imagino que estás en un momento muy feliz después de una pandemia, ¿no? De expansión y de nuevas posibilidades, y que habrás sufrido, como todos los directores de los museos de nuestro país, la pandemia de forma muy fuerte, ¿no? Sí, la verdad que fue complicado, ¿no? O sea, era impresionante lo voy a decir de una forma metafórica, pero para que se entienda, escuchar el silencio en el MAPI, ¿no? Porque ustedes saben que el MAPI tiene actividades permanentes. Una de ellas es la actividad educativa, no es la única, pero es una de las más importantes. Entonces el MAPI antes de la pandemia, y ahora por suerte lo estamos recuperando, era un bullicio permanente, claro, ¿no? Niños por todos lados moviéndose, corriendo, gritando, mirando las exposiciones, haciendo actividades. Y de golpe que todo eso de un día para el otro desaparezca y ese edificio enorme de 5.000 metros cuadrados esté en silencio, realmente era muy triste, ¿no? Por suerte, bueno, ya desde fines del año pasado el museo reabrió, ya ahora retomamos las actividades educativas, ya por suerte están volviendo a inscribirse. Vamos a ver si volvemos a aquellos números maravillosos que teníamos previo a la pandemia. En 2019 nos visitaron 36.000 chiquilines de los distintos niveles, de jardinera hasta el liceo. Pero realmente fue complicado. Así todo, bueno, en aquel momento nos fuimos reconvirtiendo, armamos MAPI Virtual, que fue toda una cantidad de producciones para el mundo digital, con los avatars, la serie MAPI Web y demás. Y por otro lado hicimos MAPI de la calle, que eran exposiciones en los ventanales de MAPI Café que se podían ver desde el exterior del museo. Así que seguimos trabajando muchísimo durante la pandemia, pero por supuesto no es lo mismo estar en contacto en el día a día con el público que tener el museo cerrado, ¿no? Realmente fue muy triste, y aparte, digo, también tuvo una ventaja la pandemia, y es que se generó mucho más comunicación entre los museos, no solo de Uruguay, sino también con otros países del mundo. Pero también llegaban noticias muy tristes, ¿no? Digo, porque no en todos los lugares los museos de alguna manera tienen el apoyo que tienen del Estado en Uruguay, ya sean museos públicos o museos de gestión mixta, como en nuestro caso. Y bueno, hay museos que cerraron directamente, claro, ¿no? Entonces, gente que se quedaba sin trabajo, digo, bueno, realmente fue una situación muy dramática. ¿Vos sos argentino? Soy argentino, ya porto pasaporte oriental. Bien, o sea, con mucho orgullo. Dos nacionalidades, mucho también orgullo, sos uruguayo. Sí, ¿Y sí. la gestión cultural siempre te gustó? Sí, mira, me hice otra cosa, así que no sé si me gusta otra cosa porque nunca la hice. Bien. Ya desde el liceo, que andaba metido en el centro de estudiantes y demás, andaba metido en cosas que hoy le llamo gestión cultural. En ese momento no sabía que se llamaban así. Y después, prácticamente desde mi primer trabajo formal, cuando terminé el liceo, tuve, yo creo, el privilegio de trabajar en el mundo de la gestión cultural, que es muy variado, ¿no? Entonces, y bueno, mi propia experiencia personal lo demuestra, porque he trabajado desde coordinando en Argentina, ¿no? Digo, coordinando el programa de cultura en cárceles, por ejemplo, hasta en el Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta en el Ministerio de Cultura, en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural Recoleta, en algunas actividades más del mundo privado, en organismos internacionales en el tema de cultura. Y la verdad que, digo, me siento privilegiado porque primero siempre tuve trabajo y siempre pude hacer esto que realmente me gusta mucho. Y en este momento, vos me preguntabas de la felicidad, más feliz no puedo estar, porque además de seguir dirigiendo el MAPI, estoy coordinando el Departamento de Internacionalización de la Cultura de la Dirección Nacional de Cultura, trabajando 25 horas por día, pero haciendo lo que te gusta. Exactamente. Y bueno, y trabajando en ambos casos con maravillosos equipos de trabajo y con muy buenos resultados, así que más no puedo pedir. ¿Cómo fue tu experiencia en cárceles? ¿Qué aprendiste de esa etapa? Mira, trabajé 7 años en las cárceles, digo, excepto el MAPI, es el lugar donde más tiempo trabajé. Es duro porque uno digamos, tiene como dos caras de la moneda, ¿no? Digo, por un lado es muy duro porque uno cada vez que va
a una cárcel, nosotros íbamos mínimo una vez por semana, a veces más, es enfrentarse a una situación muy, muy difícil, ¿no? Digo, y a dramas personales y dramas familiares y un drama social en definitiva. Pero por otro lado también es muy reconfortante porque en la medida en que uno lleva propuestas que son significativas para las personas que están privadas de la libertad, la devolución es increíble, ¿no? O sea, mi esposa a veces se ríe porque en mi Facebook hay mucha gente, pero hay, por ejemplo, muchos embajadores y muchos expresos, ¿no? Para poner dos mundos distintos de mi experiencia profesional. Y cuento esto porque han pasado ya más de 11, 12 años que dejé ese trabajo y con muchos de ellos sigo en contacto, sigo vinculado y yo siento que sigue habiendo un agradecimiento por haberles generado una oportunidad cuando estaban privados de la libertad. Que digo, que no tienen nada que agradecerme porque en definitiva era mi trabajo, ¿no? Sí, sí. Pero es un lugar donde uno siente muy rápidamente el agradecimiento y el reconocimiento a esa oportunidad que tal vez no la tuvieron afuera, ¿no? Y yo creo que la clave ahí es que el otro día justamente hablaba con el doctor Petit por teléfono de estos temas y yo creo que la clave es llevar las mejores propuestas posibles, ¿no? Porque en muchos casos, por lo menos en lo que tiene que ver con el campo cultural, hay mucha gente que está privada de libertad y que nunca ha tenido el más mínimo contacto con el mundo cultural, ¿no? Y realmente es una puerta de salida, ¿no? Eso después aquí en Uruguay también pudimos de algún modo replicarlo porque en el MAPI hemos trabajado con el INISA, hemos trabajado con Dinali, ¿no? Por un lado en un proyecto de diseño de objetos con Descartes, con Alejandro Sarmiento, un diseñador argentino, y por otro lado en la Escuela Taller de Restauración del MAPI, del edificio. Y realmente yo creo que la cultura cambia a las personas, a todos nos cambia. Y bueno, y no solamente para personas que están privadas de libertad, sino en general para personas que no han tenido esta posibilidad, me parece que es un plus, ¿no? También la misma experiencia la vivimos con Uruguay Trabaja, cuando estuvieron en el MAPI, que han hecho toda la gran obra, digamos, de restauración. Y en este momento tenemos a la gente que está en el plan ABC, que también están haciendo el mantenimiento y la restauración del MAPI, que para nosotros es fantástico. Digo, sin Uruguay Trabaja y sin el plan ABC y los jornales solidarios, no hubiéramos podido restaurar el edificio del MAPI como lo hemos hecho. Pero por otro lado, yo también siento que a las personas que tienen la posibilidad de estar trabajando dentro de un museo, se les abre un mundo distinto, ¿no? Totalmente. Y me parece muy, muy positivo. Sí, me parece muy positivo también el hecho de poder integrarlos en la sociedad, porque son parte de la sociedad, las personas que están privadas de libertad, independientemente que están pagando una pena, pero el hecho de tener ese contacto, ese ida y vuelta, el conocer, el aportar, creo que es una forma de rehabilitar también, ¿no? Que es bien interesante, porque para que se puedan reinsertar en la sociedad, no solamente tiene que haber un cambio en ellos, sino que tiene que haber un cambio por parte de, entre comillas, la sociedad, ¿no? O sea, de las personas que los vamos a recibir, sea contratándolos para un trabajo, sea para lo que fuere. Y por supuesto no voy a dar nombres, pero yo me acuerdo hace 11 años, cuando recién llegué al MAPI, yo venía con una experiencia de trabajar en escuelas, taller de restauración, con digamos, gente que estaba recibiendo planes sociales, como llaman en Argentina. Y me acuerdo que cuando recién lo propuse en el MAPI, algunos de los integrantes del equipo me pusieron cara y alguno algo dijo como diciendo, no, ¿cómo vamos a hacer con él? ¿No? Sí, sí. Y yo les dije, quédense tranquilos que todo va a funcionar bien. Casi como si fuera un acto de solidaridad, cuando en realidad tenía que ver con un intercambio. No lo es, exactamente. Y al día de hoy, ese mismo equipo me pregunta, ¿cuándo vienen? ¿Cuándo vienen? Claro. ¿Cuándo vienen? ¿No? Digo, porque ya se generó un vínculo muy, muy productivo para ambas partes y es evidente que se puede llevar adelante sin ningún problema. Entonces me parece que el hecho también de que estén trabajando dentro de un museo genera un mensaje hacia el resto de la comunidad positivo en el sentido de decir, bueno, miren, si trabajan dentro de un museo, pueden estar trabajando en una fábrica, en una empresa, en cualquier otro lado, ¿no? Claro. O haciendo cualquier otro tipo de actividad. Me refiero a cualquier persona que de alguna manera, por la razón que fuere, está de algún modo excluida de las oportunidades laborales, culturales, socioculturales, ¿no? Como vos quieras llamarlo. Sí. Entonces me parece que
es muy rico por el lado que lo mires, ¿no? Totalmente. ¿Cómo es que te llega la propuesta de ser director del MAPI, lo que te exigía radicarte en Uruguay, ¿no? Vivir en otro país? Claro. Bueno, empiezo por decirte que vos sabés que te diría que casi para cualquier argentino, vivir en Uruguay es como un sueño, ¿no? Sí. Una utopía. Es como una extensión argentina para muchos también. No, digo, siempre está en agenda, digamos, sí. ¿no? Y en realidad, bueno, tengo que referirme un poco a mi vida personal. Nosotros vivíamos en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, en Congreso, o sea, una zona muy compleja, un apartamento precioso, una zona muy compleja. Y hacía poco tiempo habíamos adoptado a nuestras 2 hijas, que en ese momento tienen 1 y 2 años. Entonces estábamos realmente con planes de por lo menos salir del centro de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces eso ya nos tenía con la cabeza abierta a explorar oportunidades en alguna provincia argentina o por lo menos mudarnos a una zona más periférica, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires, con la complejidad que eso tiene también. Yo vine a Montevideo de paseo, en realidad esa es la realidad, estábamos acá paseando y un colega argentino que en realidad que también se vino a vivir a Uruguay, pero vino después que yo, que es José Miguel Onaindia, me dice, bueno, nosotros habíamos armado una exposición sobre Manuel Puig o Puig, como se le dice correctamente. Me dice, ¿por qué nos la llevamos para Montevideo? Me digo, bueno, voy a hacer alguna gestión y demás. Y en aquel momento hablé, nos conocíamos, no teníamos mucho trato, pero yo lo conocía, a Gonzalo Carámbula. Y Gonzalo estaba trabajando en la presidencia, me dice, no, mirá, yo ya no estoy en cultura, pero podés hablar con una amiga tuya, me dice que yo sabía que estaba acá, pero no sabía en qué andaba, que es Ana Nobel, bueno, después se fue a vivir a Francia, que Ana habíamos trabajado juntos en Argentina muchos años. Y Ana me cuenta en una cena, digo, hago corta la anécdota porque estamos en televisión, pero en una cena, en un café céntrico de Montevideo, esa noche, me dice, mirá, estamos hay un museo, yo lo conocía de nombre, no tenía mayor referencia, me dice, hay un museo que es el MAPI, así y asá, que es de gestión mixta, que la directora, que era Olga Larnodí en ese momento, se jubila a fin de año y estamos buscando reemplazo. Y yo le digo, mirá, yo justo estoy pensando en cambiar de aire. Nosotros veníamos mucho a Montevideo de paseo, ¿no? con mi esposa. Y entonces me dice, bueno, armá un proyecto y se lo presentamos a la intendenta. Fui a visitar el MAPI de incógnito, bueno, vi un poco el edificio, en ese momento estaba solo habilitado lo que hoy es la sala principal del museo, el resto estaba en ruinas, digamos. Y armé una propuesta, se la mandé, se la presentó en ese momento la intendenta Ana Olivera, y al poco tiempo me llamó y me dijo, bueno, venite a Montevideo, que te quiere conocer Ana, los miembros de la fundación, ¿no? Que eran Mario Arana, Tomás Lowy, aprovecho para hacer un homenaje al querido Tomás, que ya pasó un poquito más de un año de su fallecimiento. Y bueno, y finalmente me llamaron y me dijeron que me viniera. Y ahí pasaron del apartamento en el pleno centro de Buenos Aires al apartamento en el límite entre Ciudad Vieja y Barrio Sur, pero que es otra cosa. Es otra, ¿no? Claro, tenés la Rambla ahí cerquita. Frente a la Rambla, bueno, estamos, ¿qué más así querés? Es otra cosa. Es otra cosa. Así que así surgió. Y tenés una impronta muy particular al momento de dirigir el MAPI, que de repente no está tan vinculado con la idea que tenemos la mayoría de los uruguayos con el museo, es que es una cosa de repente más sobria. Vos dijiste, no, que tenemos que acercar el museo a la gente y allí habilitaste una cafetería para que la gente pueda ir, comer algo y de repente ya de pasada lo conoce y lo descubre. En las redes sociales, los chiquilines por TikTok pueden descubrir cosas del MAPI. ¿Cómo es que considerás que debe ser visto un museo? ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que, digo, a ver, esto por supuesto no es invento mío, digamos, sino que son las últimas tendencias, las últimas, de hace 20 años, digamos, tendencias en museología, y es que en algún momento cambió el foco de las colecciones, o sea, de que el centro del museo sea las piezas y las colecciones, que por supuesto son fundamentales y relevantes, pero que uno empiece a mirar el museo desde el visitante, desde el público, ¿no? Entonces, eso cambia completamente la mirada porque uno empieza a pensar, bueno, ¿qué cosas necesita el visitante, qué cosas necesita el público para estar bien, para pasarla bien? Y te diría que eso tiene un trasfondo también, digo, sería largo de explicar, de hecho doy clase de esto en la universidad, pero digo, sería largo de explicar, y es que en definitiva los museos, lo voy a decir medio brutalmente, pero para que se entienda la idea, compiten por el tiempo de ocio de las personas, o sea, los que no trabajamos en estos temas tienen poquito tiempo a la semana, al mes y al día
para dedicarlo al ocio, ¿no? Entonces, para que una persona decida ir a un museo, tiene que elegir ir a un museo y dejar de hacer otras cosas. Entonces, tiene que sentir que ese tiempo que invierte en ir al museo está bueno, ¿no? Lo disfruta, lo pasa bien. Y la otra cosa importante es que el museo no tiene un público, tiene variadísimos públicos. Entonces, lo tiene que pasar bien un niño, tiene que pasar bien los padres que pueden ver una exposición, pero también se pueden ir a tomar un café y dejar al niño en una actividad y sacárselos de encima por un rato, que los que tenemos hijos sabemos que es fundamental eso. Y también tiene que pasar bien una persona que está muy involucrada en el tema, en nuestro caso un arqueólogo, un adulto mayor o el que fuere. Entonces, cuando uno empieza a pensar no en el público, sino en los públicos, empieza a desarrollar distintas propuestas, distintas actividades que lo hagan atractivo, o sea, que lo elijan. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que hemos tratado de hacer es sacar el museo hacia afuera. Entonces, durante mucho tiempo hicimos el MAP iba a la playa, el MAP iba a la plaza, el MAP iba a la calle, el MAP iba al campo. Y hace 2 días, sí, ya no sé, no sé, el martes, ¿no? Hoy es lunes. Estoy perdidísimo. El viernes pasado estoy perdido. El viernes pasado, ya como trabajo los fines de semana, todo ya me da lo mismo. Ya me vas a contar del nuevo cargo y el viernes hicimos un desfile que se nos complicó un poco por la lluvia, pero lo hicimos al fin por Plaza Matriz, con la colección de máscaras y trajes de Claudio Rama. Claudio Rama tiene una gran colección de 800 máscaras, nosotros hacemos exposiciones en forma permanente, y Sonia Fontans, que trabaja en el equipo del MAP, dice, ¿por qué no hacemos un desfile por la calle cuando esté terminando el Carnaval de Uruguay? Así mostramos las fiestas latinoamericanas. Efectivamente se hizo el desfile con los chiquilinas y chiquilines de MAP Models, vestidos con los trajes, y en definitiva es la mejor forma de mostrarlos, porque esos trajes provienen de fiestas, como dice Claudio Rama, son piezas bailadas, o sea, son piezas que formaron parte de distintas fiestas en América Latina, algunas más antiguas, todas del siglo XX, ¿no? Pero algunas más antiguas, otras bien contemporáneas. Y la mejor forma de verlos es en la calle y en movimiento y usándolas, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra forma de que la gente se vincule de otro modo con el museo. Y es llegar a mucha más gente, porque por supuesto la gente que estaba en Plaza Matriz, más allá de la lluvia, había mucha prensa también. Obviamente no toda la gente que estaba en ese momento allí fue al MAPI, pero veo esas piezas. Le llamó la atención. Llamó la atención, se iba explicando en un altoparlante qué era lo que estaban viendo. Y bueno, y seguramente va a generar interés para que después en la próxima exposición nos visiten. Y si no nos visitan, por lo menos ya conocieron parte del contenido del museo, en este caso que son las máscaras y los trajes. Entonces permanentemente estamos haciendo eso, pero creo que ya muchos museos en Uruguay están trabajando en esa línea. Hay gente que está gestionando muy bien en Uruguay. Varios de los museos, digo, por supuesto, no todos, pero digo, en cualquier ciudad del mundo, no todos los museos de esa ciudad son espectaculares, ¿no? Sí. O todos los museos de ese país son espectaculares. Y cada uno tiene también su manera de trabajar. Y aparte también, muchas veces la temática condiciona las posibilidades, ¿no? Eso también es cierto. Pero en Uruguay hay muy buena gestión cultural, digo, tanto en museos como en otras áreas. Y no solamente en Montevideo, sino en todo el país, ¿no? Además tú hablabas, por ejemplo, el tema de las piezas, que es verdad, ¿no? Es importante la pieza en sí, porque en definitiva un museo lo que tiene son piezas históricas, hay piezas muy valiosas de los pueblos originarios y también hay un intercambio constante, ¿no? Totalmente, y aparte digo, a ver, hay veces que es más fácil porque están mucho más cerca, digamos, de los códigos culturales que uno maneja, entender una pieza o una obra de arte que otra. A ver, si un uruguayo ve una obra de Torres García, bueno, le vienen hablando de Torres García desde Jardinera. Exacto. Entonces ya tiene, por más que no sea un experto en arte, tiene los códigos incorporados para interpretar esa obra. Sí. Pero, por ejemplo, una pieza de algún grupo precolombino, por ahí no de los más habituales que aparecen en los manuales escolares, es mucho más difícil interpretarlo. Entonces, el trabajo del museo tiene que ser mucho mayor para hacer accesible ese contenido a ese público, sea un niño o sea un adulto, ¿no? Porque puede pasar lo mismo, que venga un extranjero, ¿no? A ver, con una pequeña anécdota explico esto. Nosotros tenemos una sala que es de Cuenca del Plata, que es la forma académica de denominar la región en la cual vivían distintos grupos indígenas de un lado y del otro del río, o sea, no existían las fronteras de Argentina y Uruguay.
Ahora nos pasaba, ahora lo estamos mejorando, eso era un error que teníamos. Desde el punto de vista académico estaba perfecto. Desde el punto de vista museográfico nos pasaba que muchos turistas nos decían, no hay nada de Uruguay, porque claro, estaban esperando que en un lugar se dijera Uruguay. Claro, ¿no? pero en Entonces, realidad no existía Uruguay lo que claro, pasó. pero también hay que explicarlo, Sí. ¿no? Porque a veces el celo académico o el celo científico hace que no se termine transmitiendo bien El lo que mensaje uno de tiene que forma contar. clara. Y si el mensaje llega mal, es un error del museo, no del visitante, ¿no? Entonces, digo, eso hay que trabajarlo mucho y todo el tiempo. Digo, no Así es que algo ahora hay un espacio bueno, para Uruguay. está mejor señalizado dentro de Cuenca del Plata que ese es el sector donde está incluido Uruguay. ¿Ah? Bien. Más allá de que no se puede explicar por un límite geográfico. Bien. Y piezas de, bueno, charrúas, chanás. Nosotros tenemos piezas de toda América, ¿no? O sea, tenemos una colección muy interesante que era de Augusto Torres y a nosotros nos la cedió Marcos Torres, de piezas de indígenas de América del Norte, de América del Norte, que de hecho tenemos una pieza que es muy valiosa, digo, no sé si en lo económico, pero en lo cultural, que es una piel de bisonte pintada, que además tenemos una animación que explica qué son los dibujos que tienen. Pusimos un acuerdo con el Smithsonian en Estados Unidos e hicieron la interpretación de esos dibujos, que vendría a ser como el currículum del indígena, ¿no? Su vida contada en dibujos. Bien. Entonces esto está explicado en la animación. Y después tenemos piezas de casi toda América, ¿no? Después piezas más contemporáneas como las máscaras, tenemos algunas colecciones fotográficas. Realmente tenemos una colección muy grande de todo el continente, pasadas y presentes, ¿no? Porque esa es la otra cosa importante de explicar en Uruguay, que indígenas hay hoy en día, ¿no? En muchos Exacto. países Sí, sí. de América Latina, en Uruguay hay una familia guaraní y después hay grupos, ¿no?, que reivindican su pasado, sobre todo charrúa. Entonces, bueno, ese también es otro trabajo que nosotros tenemos, que es explicar la contemporaneidad de estos temas, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, ¿qué hacemos? Vamos a tener ahora con Panamá el mes que viene cenas, gastronomía, ¿no? Que es otra forma de seguir explicando las culturas que nosotros tenemos representadas en el museo. Entonces, lo podemos explicar con una exposición, pero también lo podemos explicar con una cena, lo podemos explicar con música, lo podemos explicar con una obra de teatro. Digo, cualquier forma o método que nos sirva para hablar de las culturas originarias de América, para nosotros es válido. Tenemos que ir cerrando, pero no quiero dejar de mencionar el otro trabajo que estás teniendo como coordinador de este grupo de internacionalización de la cultura. Sí, dificilísimo de pronunciar. Es un departamento de internacionalización de la cultura, o sea, el objetivo que tiene es llevar la cultura uruguaya por el mundo. Está en el ámbito de la Dirección Nacional de Cultura. Se creó a posteriori de que se crearon los 5 institutos que hoy tiene la Dirección Nacional de Cultura, cada una de las áreas, ¿no? Cine, artes escénicas, artes visuales, música y letras. Entonces este departamento lo que hace es trabajar con la directora nacional, con Mariana Weinstein, y con los 5 institutos para coordinar las actividades en el exterior. Y esto lo hacemos trabajando conjuntamente con la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería y a través de ellos con las embajadas y consulados. Y para poner un ejemplo, en este momento está sucediendo que hay un stand de Uruguay en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, con una delegación de ilustradores y de escritores y de editoriales. Es una feria de venta de derechos, o sea, la idea de esa feria es ir a vender a los ilustradores, a los escritores y a las editoriales uruguayas. Eso es, digo, una actividad que está sucediendo en este momento. Se inauguró hoy el stand, pero estamos trabajando para la Feria del Libro de Buenos Aires, para la Bienal de Venecia. El año pasado con el Museo de Artes Visuales y el Instituto de Artes Visuales llevamos una exposición de barradas a Buenos Aires, al Malva. Este año va a haber una gira de una exposición de Petrona Viera por varios países de América Latina. El Instituto de Cine está haciendo un trabajo fenomenal en la promoción del cine en el mundo. El Instituto de Artes Escénicas va a ir este año con teatro uruguayo al Festival de Almagro como país invitado de honor. Bueno, no sé, son cientos de cosas que suceden todos los días culturales de Uruguay en el mundo. Y como dice la directora nacional, es una forma que de una platea de potencial de 3 millones de personas para los artistas uruguayos, la transformemos en un potencial de 7.500 millones de potenciales espectadores para los artistas uruguayos. En definitiva, esa es la razón de ser de que exista este trabajo conjunto entre los institutos, la Dirección Nacional de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias por estos minutos, por esta charla. Es un placer recibirte acá en el living y bueno, hemos charlado un poquito de todo. Siempre es lindo charlar contigo. Un placer para mí venir. Gracias, Paula.